Listo, entonces el día de hoy entonces yo voy a presentar, va a ser la sustentación del informe de investigación preliminar sobre el incidente de seguridad de la información que se presentó en la organización. Vamos a empezar entonces haciendo pues como una breve descripción de lo que sucedió. Y lo que sucedió fue que tras el despido de un empleado, nada más el analista de infraestructura, pues que se encargaba de todo el tema de los servicios, de los servidores, la red interna y las contraseñas de acceso a sistemas importantes de la empresa, fue desvinculado. Entonces, al otro día, al realizar pues como la revisión del equipo para hacer un backup de la información y todo eso, se evidenció que toda la información que él tenía había sido borrada. Desde que se le entregó entonces el equipo, ese equipo contaba con un equipo y con un disco duro, perdón, extra donde se podía pues almacenar información como para evitar entonces si de pronto se dañaba el disco principal pasara algo. Pero incluso este disco estaba, o sea, este disco ya no estaba, lo que hizo fue sacarlo y borró pues como toda la información. Esto tiene pues obviamente un impacto organizacional, ya que la empresa perdió pues el control técnico de su red interna y los servidores críticos porque era la única persona que lo manejaba. Mm, Porque la persona pues que era el backup de él no manejaba pues como el tema de estos red interna ni los servidores críticos, sino que era algo muy básico en caso tal de unas vacaciones o algo. No se sabe si las contraseñas eran importantes, fueron copiadas o compartidas hacia terceros para hacer algún daño a la organización. Se interrumpieron pues operaciones diarias que dependían de esta documentación. En términos simples, es como si el encargado pues de las llaves del edificio se llevase las llaves al renunciar, dejando pues como la empresa sin acceso a las propias puertas digitales. Esto pues obviamente es un delito informático y requiere pues cierta investigación forense inmediata. Tenemos entonces, tenemos entonces por acá un propósito técnico de este informe que inicialmente era el análisis técnico preliminar, que este informe pues se basa en la evidencia digital verificable para la realización de este análisis, la identificación de las tomas de las decisiones para saber entonces qué responsabilidades se va a tener a esta persona. Todo se hizo pues alineado con la ISO 27001 del 2022 y se evalúan pues unos controles y una coherencia donde se evalúan entonces las políticas y las garantías de coherencia entre las evidencias. Mm, Tenemos entonces acá pues como unas metas concretas de la investigación preliminar. Entonces, obviamente, como ya lo he dicho, se detalla pues el incidente de la seguridad y su impacto organizacional con una narrativa objetiva pues y hechos y basada en hechos. Hace una clasificación de las evidencias que ya se las voy a sustentar. Se hace una clasificación de las evidencias tanto físicas, lógicas y volátiles, aplicando obviamente el procedimiento específico para cada uno. Se realiza pues una documentación, una cadena de custodia, se documenta pues en los procesos que se realizó y la cadena para garantizar pues la trazabilidad y la validez de la evidencia. Se hicieron pues unos hallazgos técnicos y pues unas responsabilidades donde se presenta pues como los resultados que se demuestra la intención mediante estos artefactos y registros técnicos y unas recomendaciones de seguridad donde se proponen medidas para mitigar riesgos y favorecer controles internos basados en el análisis forense. Esto ya lo había dicho, entonces tenemos entonces las evidencias recolectadas. Entonces en estas evidencias recolectadas tenemos pues como una clasificación donde se tienen las evidencias físicas, las lógicas y las volátiles. Se especifica cómo fue la orden, la adquisición de estas evidencias, los controles que se utilizaron y la cadena pues de custodia. Mm, Vamos a mostrar entonces, acá tenemos entonces la descripción antes de la clasificación. Tenemos el equipo de cómputo como evidencia física. Tenemos el equipo portátil, que es el equipo portátil corporativo del analista. Pues se tiene un serial y todo eso se recibió directamente del área del talento humano durante la entrega formal entonces de la desvinculación, colocando obviamente en una bolsa hermética sellada sin encender para evitar pues, entonces alteraciones después de ese hallazgo. Mm, Se evidencia entonces que el disco duro adicional pues está inexistente, no existía, no había conexiones, no había nada.
Tenemos que tener el registro de los logs, es la evidencia lógica, que es una copia lógica extraída vía puerto write blocker usando una herramienta de FKT. Y acá entonces lo que hace es que nos muestra los archivos de los archivos de eventos del sistema operativo durante los últimos 30 días, un historial de accesos y eliminaciones de los archivos de los equipos. Tenemos entonces acá correos electrónicos, la bandeja de entrada y salida del usuario es vinculada, incluyendo pues adjuntos y configuraciones de red. Todo esto ha sido exportado desde el servidor, con obviamente las credenciales administrativas. Tenemos entonces la evidencia volátil, que es la información temporal pues en caché del navegador y procesos en ejecución previos al apagado. Todo esto se hace con captura inmediata vía volátil framework antes de cualquier pues análisis profundo. Eh, Listo, entonces se hace pues como un análisis detallado de todo esto que pasó. Entonces tenemos entonces los siguientes procedimientos y aplicaciones técnicas que se realizaron. Tenemos entonces la adquisición forense segura, que fueron pues que se crearon imágenes bit a bit con FKT Imager usando Bright Blocket para preservar la evidencia original sin alteraciones, como se había dicho. Se hizo pues análisis del sistema de archivos, la revisión de los registros y análisis de la red y la evidencia volátiles, que fue donde se detectaron pues como conexiones remotas sospechosas y procedimientos de memoria con riesgo de fuga de información usando pues herramientas. Tenemos entonces los siguientes principales resultados de los hallazgos pues de estas evidencias. Se tiene pues que el disco interno se hizo una metodología de imagen bit a bit. Allí se resultó que 1247 archivos fueron eliminados y obviamente entonces fueron recuperados del config del pfSense y las credenciales de Active Directory en espacio no asignado. Tenemos entonces el disco duro, que era una partición EFSN con carpeta pues backup institucional de 42 gigas. Eso tenemos entonces los eventos lógicos, que se utilizó el método parsing con los parsers, que se detectaron 18 eventos de borrado selectivo ejecutando pues herramientas de whipping. Esto fue utilizando pues cleaner o security delete y el usuario pues el ex analista. Tenemos entonces los logs del servidor del dominio, que es un análisis de Flower. Tenemos entonces tres sesiones RDP externas no autorizadas, posibles exfiltraciones de datos. Memoria RAM, utilizó el método volátil, que se encontraron pues, procesos sospechosos y más de 7 contraseñas recuperadas en Clipboard. Tenemos entonces los siguientes hallazgos críticos, que es obviamente la eliminación intencional de datos. Se detectó pues el uso de herramientas especializadas para para estos eliminación de esos archivos. Se evidenció de evidencia de exfiltración, conexiones RP no autorizadas y transferencias fuera del horario según pues, el posible robo de la información. Violación de las políticas internas, donde se confirmó pues, la custodia de la información institucional crítica en dispositivos personales, implicaciones legales y riesgos de la ley colombiana sanciona obviamente el sabotaje informático, y estos hallazgos afectan la continuidad, seguridad y la gobernabilidad operativa. En conclusión, entonces, tenemos que les analiza, obviamente eliminó intencionalmente esa información para afectar la organización, y existen obviamente evidencias de filtraciones por sesiones RP no autorizadas. Se identificaron los 1247 archivos eliminados, la carpeta de respaldo de las 42 gigas y los eventos de eliminación coinciden con el despido, con las fechas que se habían visto. Hoy la investigación entonces fue fundamentada en la ISO 27001, siguiendo pues todos los parámetros y toda la normatividad sobre el manejo de los medios renovables y respuestas a incidentes. Y obviamente entonces se hace una recomendación, se recomienda entonces una denuncia, se recomienda que se haga una denuncia legal a este ex empleado para pues tener como una recuperación forense completa, una auditoría organizacional y para mitigar entonces riesgos persistentes. Muchísimas gracias.